Tomamos la palabra del Señor en las manos y vamos a leer Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21. Todos leemos en la versión que tú tienes, que cada uno tenemos, vamos a leer. Dice la palabra del Señor, versículo 14, 21:14. Al día siguiente, Abraham madrugó, tomó pan y un odre con agua, y luego de ponérselo a Agar en el hombro, le entregó el niño y la despidió. Y ella salió y anduvo sin rumbo fijo por el desierto de Berseba. Cuando le faltó agua al odre, tendió al niño bajo un arbusto y fue a sentarse frente a él a la distancia de un tiro de arco, pues decía: no quiero ver cuando el niño muera. Ya sentada frente a él, prorrumpió en llanto. Versículo 17. Pero Dios oyó la voz del niño. Entonces el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, que Dios ha oído la voz del niño ahí donde está. Vamos, levanta al niño y sosténlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Y Dios le abrió los ojos y ella vio un manantial. Entonces fue y llenó el odre con agua y le dio de beber al niño. Y Dios estaba con el niño, y éste creció y se estableció en el desierto y fue tirador de arco. Ya establecido en el desierto de Parán, su mamá tomó para él una mujer de tierra de Egipto. Amén. Cierra un momento más los ojitos y digámosle juntos: Espíritu Santo, por favor, enséñame la palabra y revélala a mi corazón. Revélala a mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Podemos sentarnos. Dice el título del mensaje, ¿cuál es? Visión nueva en el desierto. ¿Cuál es el título del mensaje? Visión nueva en el desierto. ¿Cuánto deseamos todos vivir tranquilamente? ¿Sí deseamos vivir tranquilamente? Deseamos estar en paz, que no hayan problemas, que no hayan dificultades, que no hayan choques en casa ni con ninguno. Ese es el deseo de todos, querer vivir en paz. Pero estamos en una tierra y en un mundo donde hay dificultades. A veces creemos que las circunstancias y las crisis que se nos probleman son como cosa de nosotros. Y cuando nosotros ya somos hijos de Dios, las circunstancias, las pruebas, no son cosa de nosotros, son cosa de Dios. ¿Entendimos lo que acabé de decir? Es el método de Dios para acercarnos más a Él. Es el método de Dios para ayudarnos a crecer. Es el método de Dios para acercarnos a su corazón. Amén. Entonces es necesario que entendamos esto. En medio del desierto podemos crecer. En medio del desierto podemos conocer más a Dios si sabemos tomar la posición correcta. En medio del desierto se pueden conocer los secretos escondidos de Dios y tener una relación más estrecha con Él. En medio del desierto se puede conocer más a Dios. Amén. Lo que no se conoce cuando todo está bien, se puede conocer en medio del desierto. Es decir, el desierto es una escuela de Dios. Es una escuela donde Dios mismo nos va capacitando, nos va preparando. Bienaventurado aquel que aprende en medio de sus primeros desiertos y no tiene que estar repase y repase viviendo nuevos desiertos para aprender lo que Dios tiene planeado con cada uno de nosotros. Amén. Ahí entonces nunca se van a acabar, podrán venir nuevos, pero con otros propósitos, de crecimiento a nuevos niveles. Amén. Pero qué bueno no quedarnos en el primer desierto donde estamos en kinder. Qué bueno crecer y llegar a la universidad en los desiertos de Dios y saberlos lidiar con la visión de Dios. Amén. Entonces a Moisés le fueron abiertos los ojos. Si nosotros miramos aquí, vemos que Agar tenía un problema. ¿Cuál es el tema de esta noche? Hay visión nueva en el desierto. Dios necesita cambiarnos la visión a todos, porque si nosotros nos quedamos pensando igual a como Él nos encontró y siendo las mismas personas con la misma mentalidad, pues no podrá Dios glorificarse en tu vida ni en mi vida.
porque somos los mismos. Tu cuerpo y mi cuerpo pueden ser iguales, pero la mente tiene que ser renovada día tras día. Y el proyecto de Dios es que tu mente y mi mente llegue a ser la mente de Cristo. Y Jesús pasó por un desierto, y por más de un desierto. Entonces es necesario que nosotros entendamos estas verdades y que queden grabadas en nuestro corazón con revelación, para tener claridad cuando enfrentamos diversas circunstancias. A Moisés le fueron abiertos los ojos en medio del desierto. Él duró 40 años después de estar en el palacio como hijo de la hija del faraón. Él crece y de ahí sale, y vemos cómo él se va huyendo al desierto por causa de lo que él había hecho. Y en el desierto pasó 40 años, y en ese desierto, allí le fueron abiertos los ojos. Allí pudo ver la zarza, allí pudo escuchar la voz de Dios. Amén. Alguien diría, pero no, ¿por qué no fue a los 5 años, o a los 10, o a los 20? Dios decidió que fuera a los 40, porque sabía, Dios tiene un tiempo perfecto para cada uno, y sabe cómo nos pule a cada uno. Y si nos volvemos ariscos y torpes, pues vuelve otro desierto. Qué bueno ser dócil en las manos de Dios. Qué bueno decirle, enséñame, Señor, porque yo no soy Dios. Qué bueno entender que somos, como dice la palabra, ¿cómo es posible que el tiesto cuestione al hacedor del tiesto? Dice el libro de Isaías. Entonces tú y yo somos una vasija en las manos de Dios, y Él tiene un diseño. Entonces seamos personas sensibles al diseño de Dios, y no tropezadero para que el diseño de Dios se establezca en otras vidas. Amén. Sino que el diseño de Dios se establezca en tu vida y en mi vida. Amén. A Moisés le fueron abiertos los ojos, y podemos entender entonces con la vida de Moisés, con la vida de Jacob también, que pasó por el desierto, que el mejor lugar para ver y aprender a ver es el desierto. Amén. Amén. Diga, ¿por qué? Porque se ve más allá de lo natural. Porque ya no solamente vemos lo que ven los ojos físicos, se ve más allá. Cuando alguien se queda viendo solo con los ojos físicos, tiene problemas. Punto 1, hay momentos de crisis donde todo se oscurece. Y podemos ver aquí a Agar, miremosla en el versículo 14. Al día siguiente Abraham madrugó. Tomen la Biblia, por favor. Versículo 14 dice, al día siguiente Abraham madrugó, tomó pan y un odre con agua, y luego de ponérselo a Agar en el hombro, le entregó el niño y la despidió. Y ella salió y anduvo sin rumbo fijo por el desierto de Berseba. ¿Cómo era la situación de esta mujer, de Agar? Esta mujer fue echada prácticamente, despedida de la casa de Abraham. ¿Con qué? Con un niño de más o menos 12, 13 años. Y vemos que solamente salió con un poco de agua y con un poquito de pan. ¿Y en dónde quedó ella? En el desierto. Dice, fue llevada al desierto y allí fue despedida. Si nosotras las mujeres nos ponemos en el lugar de esta mujer, nos impresionamos de la situación de ella. Pero sé que hombre y mujer podemos colocarnos en la situación de ella. Una mujer con un hijo, pero sola, en un desierto. Sabía, algo va a pasar aquí. No tenía recursos, no sabía cómo lidiar la vida, las circunstancias en ese momento. Y sencillamente se llena de angustia, se llena de pánico, se llena de preocupación cuando ve que el agua se está acabando. Amén. Hay momentos en la vida de un ser humano que se puede sentir la persona así como esa mujer. Sentir, no puedo más. Puedo tener toda una familia en casa, pero me siento solo o sola, o la situación es tan fuerte, lo que estoy viviendo es tan difícil que no sé a dónde ir, a quién acudir, quién puede cambiar esta situación. ¿Han habido momentos así? Todos seguramente hemos tenido esos momentos. Entonces vemos cómo esta mujer físicamente estaba en escasez, y en ese momento su visión sencillamente veía eso: estoy en un desierto, no tengo nada. O sea, ¿cuál era su visión espiritual en ese momento? Nada. Estaba anulada en la visión espiritual.
No podía haber más nada, solo desierto, solo crisis, solo dificultad. Seguramente en medio de las crisis que todos los seres humanos vivimos, tú podrás haber vivido un momento en el que sientes lo mismo. Hasta Dios me dejó, hasta Dios me abandonó. Oye, yo estoy como portándome bien y no sé por qué estoy viviendo esto y hasta Dios me ha dejado. Pero no es así, no es cierto eso. Dios es un Dios bueno y misericordioso y siempre está con nosotros. Hay momentos en que una persona siempre va a ser formada. Hablamos de Israel, pasó también por un desierto, 40 años fue formado en el desierto. El Señor Jesús también pasó por desierto y allí tuvo formación, allí tuvo capacitación. Dice la palabra que aún en medio del sufrimiento Jesús aprendió como hombre lo que era la obediencia. Y Él también pasó por luchas. El momento de la crucifixión y todos sus antecedentes nos muestran el dolor y el sufrimiento del Señor Jesús y cómo por causa de su visión Él podía andar a pesar de lo que estaba sufriendo. Amén. O sea, Él sí supo pasar el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús sí supo pasar el desierto. Amén. En medio del sufrimiento supo pasarlo. Si no, no hubiésemos visto al Dios de la gloria resucitar. Pero Jesús sabía a qué venía a la tierra y a qué volvía al cielo. Por eso, aunque sufría, pasaba con la fuerza que daba el Espíritu Santo el desierto. Dios quiere que la misma posición que tuvo Jesús en sus luchas como ser humano, las tengamos nosotros también. Y dependamos del mismo Espíritu Santo que lo sostuvo a Él, sea el mismo ayudador tuyo y mío para poder pasar la prueba. Amén. Hay momentos de crisis donde se pueden tomar decisiones equivocadas. Mire el versículo 15 y 16. Miremos juntos. Versículo 15 y 16 dice la palabra: cuando le faltó agua al odre, tendió al niño bajo un arbusto y fue a sentarse frente a él, a la distancia de un tiro de arco, pues decía: no quiero ver cuando el niño muera. Ya sentada frente a él, prorrumpió en llanto. ¿Cuál fue la decisión? ¿Cómo era la situación de esta mujer? De dolor, de angustia, de preocupación, casi de pánico, a tal punto que se fue, levantó al niño, lo puso allá debajo de una mata, de un árbol, no sé de qué tamaño, y dice la palabra, y más o menos a distancia de un tiro de arco, se puede considerar más o menos de 18 metros mínimo hasta 90 metros un tiro de arco. Pero en competencias, precisamente para disparar el arco, en competencias olímpicas, las medidas son para mujer más o menos de 60 a 70 metros y para el hombre de 60 a 90 metros. Entonces era más o menos como a una cuadra, casi, ¿cierto? ¿Quería ella ver morir a su hijo? No, en su mente ya estaba: se murió mi hijo, yo no quiero verlo morir. Y luego me imagino que en la mente venía el funeral, ¿y qué hago aquí para enterrarlo? Cuando nosotros quitamos la mirada de lo que debemos tener la mirada y nos quedamos en las circunstancias, podemos pensar negativamente y la mente empieza a dar tantas vueltas que se piensa en lo peor y se piensa hasta en muerte. ¿Cuántos decimos amén? ¿Nos ha pasado? Seguramente sí. Entonces se piensa, se acaba el matrimonio, se acaba el hogar, se hipoteca la casa, lo que sea. En medio de crisis se toman las peores decisiones si no caminamos dependiendo de la mano de Dios y de su palabra. Amén. Entonces, hay momentos de crisis donde se olvida todo, y eso fue lo que le pasó a ella. A ella se le olvidó lo que Dios ya le había dicho sobre su hijo. Y seguramente a todos los que estamos aquí, Dios nos ha hablado palabra de Dios en ciertas épocas de nuestra vida. Y hay momentos que no necesitas oírla audiblemente para decir: esta palabra es para mí. Para decir: Señor, tú estás hablando a mi corazón. Dios puede usar a una persona, a un pastor, a un líder, puede utilizar a cualquier ser humano, a un impío, y en ciertos momentos utilizarlo para decirnos algo de parte de Dios. Amén. Porque si Dios puede poner a hablar hasta las piedras, Él puede hacer lo que Él quiere. Entonces es necesario que entendamos eso. Dios anhela
que nosotros estemos dispuestos a acatar la visión de Él, pase lo que pase. En momentos de crisis se puede olvidar la palabra y haber tenido una palabra y haber olvidado la palabra. ¿Cuántas veces se caminó, se anduvo y de pronto por una circunstancia difícil pensar, tiro la toalla, yo ya no voy a ser más cristiano, yo ya no voy a seguir en este matrimonio, o esta hija ya no me conviene en mi familia, o cosas así? Y se empieza a hablar y a pensar mal, y a dar espacio a que las circunstancias realmente empeoren por causa de que los sentimientos humanos empiezan a tomar dominio. Amén. Entonces diga, se puede olvidar la palabra. Agar tenía una palabra que Dios le había dado antes, que no lo dice ahí directamente, pero la vamos a ver ahorita. Era una palabra poderosa sobre su hijo, pero a ella se le olvidó. En ese instante se le borró todo. La circunstancia tuvo dominio sobre ella. Y así pasa muchas veces a un cristiano. Hoy hablábamos en el ayuno de la mañana cómo Juan el Bautista, habiendo sido un niño lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá y habiendo sido anunciado que ese niño iba a abrir el camino para que el Salvador del mundo empezara a manifestarse en la tierra, con semejante proyecto del cielo desde antes de nacer sobre este niño, que luego era un hombre, y como decía nuestro pastor Julián esta mañana, seguramente su mamá le estuvo hablando mientras crecía de qué era lo que iba él a hacer, porque era el proyecto de Dios con él. Y sin embargo él no reconoció a Jesús. Cuando él lo vio, él no lo reconoció, a tal punto que cuando él ya estaba en la cárcel mandó preguntar, ¿es usted el que había de venir o viene otro en vez de usted? Todavía dudaba. Cuando él lo reconoció, ¿cómo tuvo Dios que mostrarle? Él es. Dijo, cuando venga el Espíritu de Dios sobre él como en forma de paloma, donde él se pose, él es. Amén. Entonces es necesario que entendamos eso, que aún la persona más metida con Dios en un momento de crisis, si no está bien enfocada, se puede desviar de visión y el enemigo empieza a trabajar, se desenfoca y pierde, se le olvidó a qué lo llamó Dios, quién es. Y esas palabras que en un momento resonaron, en un encuentro resonaron, en una prédica resonaron, en un ayuno resonaron, en un momento de intimidad o en cualquier momento, se olvidó. Y hasta el diablo decirle, ¿y eso que usted es hijo? ¿O es que usted ya no es hijo de Dios? Que hasta Dios lo olvidó. Amén. Entonces es necesario que nosotros pensemos en lo siguiente. Los momentos de escasez pueden llevar a una persona a esto, a olvidar lo que Dios le ha dicho. Momentos de escasez como cuáles: de escasez emocional, de escasez afectiva, de escasez económica, en cualquier área escasez, pero sobre todo escasez de visión espiritual. Amén. Cuando hay escasez de visión espiritual, la persona cristiana se aburre, porque dice, bueno, y yo soy cristiano, ¿pero qué? ¿Pero qué? Como que perdió el rumbo para donde va. Y de pronto se está acostumbrando la persona a venir a un sitio y a repetir cosas a veces en su vida de oración personal, pero no a tener una relación verdadera con Jesús. Entonces Dios anhela que nosotros tengamos esa claridad y ese cuidado de que en momentos de crisis no podemos perder la visión de quiénes somos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ni la palabra que Dios nos ha dado, ni la palabra que aún muchos hemos predicado, porque aquí muchos de los que están sentados han predicado la palabra de Dios. Ah, no, pero yo ya no. Así no, diga no. La pronunció alguna vez entonces. Y esa misma palabra está vigente, está viva. La palabra no cambia, la palabra sigue siendo la palabra de Dios. Amén. Entonces, esta mujer se desenfocó. ¿Y cuál fue la palabra? Miremos el capítulo 16, no pierda el 21. Capítulo 16, versículo 10.
Le habló el ángel del Señor a Agar también en el desierto. En otro desierto ya le había hablado. Y le dijo, además el ángel del Señor le dijo, voy a multiplicar tu descendencia. Llegarán a ser tantos que no podrán ser contados. Le estaba diciendo a Agar, no a Abraham, era Agar. Le dijo, a través de su hijo va a ser una gran nación. ¿Cuál? Ismael. Y le dijo, además el ángel del Señor le dice, voy a multiplicar tu descendencia. Llegarán a ser tantos que no podrán ser contados. El ángel del Señor también le dijo, tú has concebido y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Será un hombre indómito, luchará contra todos y todos lucharán contra él. Pero a pesar de todos sus hermanos, establecerá su residencia. Amén. O sea, será un guerrero. Será un vencedor. ¿Por qué? Porque él también venía de Abraham. Amén. Entonces había una promesa. ¿Quién la escuchó? Vuelve al capítulo 21. ¿Quién la escuchó? Diga su mamá. Agar, la mamá de Ismael, recibió esa palabra de Dios mismo. Audiblemente le habló el Señor. Pero allá se le olvidó. ¿En qué momento? Aquí, en el otro desierto que vivió. En ese desierto se le olvidó. Pensó, solamente me queda morir. Va a morir mi niño y yo también me muero aquí. Porque ¿qué más puedo hacer? Y hay personas que en momentos de crisis han llegado a pensar eso. Hasta pensar en quitarse la vida porque no hay más nada que hacer. Y hasta la familia también, si es necesario, quitársela. Porque no hay solución. Esas cosas yo las he escuchado. Pero eso es un desenfoque. Y es un quedarse en el campo natural. ¿Usted tiene alguna palabra de Dios en su corazón? ¿Tiene palabra que Dios le ha dicho a su corazón? Es para ti esta palabra. Son palabras que se vuelven rema en tu oración, en mi oración. Y que todos los días proclamamos, no como rezo, sino porque tú y yo la creemos. Hasta que se establece, se manifiesta. Amén. No, pero es que yo la oro y nada pasa. Pues hay que seguir, porque la visión tiene que ir en aumento, no debilitarse porque hay una crisis. Amén. Entonces hay una palabra que Dios te pudo haber dado en un sueño. Hay una palabra que Dios te pudo haber dado en visión. Palabra que Dios te pudo haber dado en predicación o a través de alguien. Pero escucha esto, si no hay revelación de esa palabra en el corazón, entonces no pasa nada con esa palabra. Cuando la palabra es revelada al corazón y tú y yo entendemos quiénes somos, como lo que cantábamos, soy hijo de Dios, yo tengo identidad, tu identidad ha venido a mí, soy hijo, y como hijo no soy mendigo, como hijo tengo derechos, pero también deberes. Yo tengo derechos del cielo, pero deberes también muy fuertes. Mi vida tiene que ser testimonio para ustedes. Y no solo para los cristianos, para los que no lo son. Amén. Tu vida es llamada a ser lo mismo. Entonces tenemos derechos y deberes y no podemos perder esa identidad de hijo. Porque aparece algo en la tierra, entonces me embolato y pierdo mi identidad. ¿Qué tal que alguien vaya por la calle y de pronto le digan, ¿usted quién es? Y de otro nombre porque le olvidó quién es. Pues el diablo con alguien que se le olvida quién es cada rato puede jugar. Pero cuando alguien, un hombre, una mujer, sea joven, adulto, a un niño, si cree que es hijo de Dios porque cree en Jesús, Satanás no lo puede zarandear tan fácil. A Pedro el diablo lo reclamó para zarandearlo, pero Jesús mismo oró por él. Y el enemigo reclama personas para zarandearlas, pero si Dios permite, la puede zarandear, si no, no. Amén. Amén. ¿Quedó claro? El Señor mismo, cuidado, como hizo con Job, hasta aquí nomás puede tocarlo. ¿Para qué? Él está observando la actitud de Job, hasta dónde va a ser fiel. El diablo mismo quería probarlo también. Amén. Entonces, pero él nunca olvidó, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios. ¿Cuántos creemos en Dios? Entonces, igual que Agar, nosotros debemos tener revelación de lo que Dios nos dice.
Cada vez que tú lees la Biblia, que oramos, debemos tener claridad de lo que Dios nos dice y de quiénes somos. ¿Para qué? Para poder enfocarnos todos los días. No nos levantamos y como ahora tengo un paseo a tal parte, yo ya no soy hijo. No, tú y yo somos hijos siempre, con paseo o sin paseo. En esta ciudad o en cualquiera, en este país o en el otro, donde vayamos, somos hijos. Amén. Entonces el Señor nos llama a eso, a no desenfocarnos, porque si nosotros no nos enfocamos de acuerdo a la palabra, escuche, las circunstancias van a determinar tu ánimo, van a determinar tu estado de ánimo, tu carácter. Una persona toda hora con problemas, si no tiene el enfoque de Dios, pues va a estar triste, va a estar afanado, va a estar mal geniado, va a decir: no, a mí no me funciona, a mí no me funciona Dios. Pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo fiel y bueno, y la palabra sigue siendo la misma. Dios anhela que sea la palabra la que nos influya y no la circunstancia. ¿Cuántos anhelamos eso? Aprender a vivir en medio de las crisis, pero influenciados por la palabra de Dios. Cuando se deja de oír la palabra, entonces la lucha puede tomar dominio y ganarnos. Y entonces el ánimo se baja. Porque las noticias no son las mejores, la economía no es la mejor, el diagnóstico médico no es el mejor, mi cuerpo no se siente tan bien, hoy hay una dolencia, entonces por eso me desenfoco. Diga: no, yo sigo siendo hijo, con o sin problemas, con enfermedad o sin enfermedad. Por eso Pablo, bien enfocado, él pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él pudo decir: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Él. ¿Por qué? Porque Él sí estaba bien enfocado. Él sabía: así me azoten, así me lleven a la cárcel, yo sigo siendo hijo de Dios. Él no dijo: yo dejo de ser hijo y de anunciarlo porque me lleven a la cárcel. Se sentía privilegiado. Y cuando lo iban a matar, él sabía ya en el espíritu: vas a morir allí en esa ciudad. Y le anuncian otros: si vas allá mueres. Dijo: no importa. Si en los planes de Dios está que allí muera, yo lo haré para la gloria de Dios. Amén. Y así fue. No sintió temor. Cuando hay enfoque, se va el temor. Cuando hay enfoque en quién es Dios y quién te llamó y quién me llamó, nos sujetamos a la palabra de Dios y no permitimos que las circunstancias nos manejen. Amén. Por eso Dios te dice: regocijaos cuando estéis pasando por diversas pruebas. ¿Has pasado por pruebas? Levanten la mano los que aquí han pasado por pruebas. Yo también he pasado por pruebas, y bastantes, y algunas muy duras, algunas muy fuertes. Pero bueno, Dios me ha sostenido y no he dejado de amarlo. Y seguramente usted tampoco, diga: yo tampoco. Pero Dios nos dice: en todo tiempo regocíjense. Y si nos hablan en la parte humana, decimos: eso es locura. ¿Cómo nos van a pedir que nos regocijemos en medio de los problemas? ¿Cómo nos van a pedir que estemos contentos? Si hay visión, vamos a entender por qué Dios nos dice eso. Si entendemos lo que estamos hablando esta noche, vamos a entender por qué Dios nos dice eso. Tienen que regocijarse. Tienen que regocijarse aunque estén en problemas. A Agar se le olvidó lo que Dios le había dicho, y cuando Dios dice algo, Él lo cumple. ¿Cumplió con Ismael? Claro que sí. Lo que Él dijo, lo hizo. Ismael hoy es el pueblo de los árabes, de la línea de los árabes. Es el pueblo de Ismael. Entonces, ¿Dios lo cumplió? Sí, son una gran nación. Amén. Entonces, Dios es fiel. Diga: la palabra que Dios me da es una palabra que está viva y que Él la cumple. Es una palabra que es real, es veraz. Si se le cree a una persona que está anunciando: le prometo esto y esto y esto, y la gente, alguien me contaba en estos días que otra persona hacía de todo por todas esas promesas de otros afuera, porque se le cree a la persona. ¿Cuánto más debemos creerle al Dios del cielo? Que lo que cumple, lo que promete, perdón, lo cumple. Que dice: no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que es fiel. Es fiel. Entonces a Agar se le olvidó lo que Dios le había dicho,
Dios te dice hoy, aunque estés en desierto, sigue creyendo. Si tienes una palabra en tu corazón, aunque las cosas no funcionen, aunque haya crisis, sigue creyendo. Nos dice, me lo dice a mí, Dios me está predicando a mí misma en esta hora. Aunque estés pasando por crisis, sigue creyendo. Sigue creyendo, porque yo sigo siendo el mismo, nos dice el Señor. Es su palabra y la palabra no cambia. Dios nos quiere en todo tiempo creyéndole, porque lo que Él prometió lo va a cumplir. Gloria a Dios. Lo mismo sucede. Entonces Agar lloró y pensó mal. ¿Qué dice la palabra en el versículo 16? En la parte final dice: no quiero ver cuando el niño muera. Dice, ya sentada frente a él, lloró. Hay circunstancias tan fuertes que de pronto hemos caído en llanto y en tristeza. Pero ¿por qué se cae en llanto y en tristeza? Porque esta mujer perdió la visión de Dios. Y cuando una persona pierde la visión y el norte para el cual Dios lo llamó, entonces el problema le gana. Y se mira todo con los ojos naturales. Amén. Entonces por eso Dios nos dice, es necesario que los ojos sean abiertos. Miremos el versículo 17, pero Dios oyó la voz del niño. Entonces el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Qué te pasa, Agar? ¿Qué te pasa? No tengas miedo, que Dios ha oído la voz del niño ahí donde está. Dios es un Dios de misericordia. Es un Dios que está pendiente de nosotros siempre. No nos ha dejado, aunque parezca que nos dejó. Él está con nosotros. Así como estuvo con ella, aunque ella se le olvidó lo que Dios le dijo, Dios estaba pendiente de ella. Y está pendiente de ti, de tu situación. Sabe que estás luchando con un familiar. Sabes que estás luchando con el esposo, con la esposa, con la hija, con el hijo. Pero Dios te dice, quiero que tengas ojos nuevos para que puedas gozarte. Y ya el problema no hacerte llorar. Y ya el problema no te va a hacer poner triste, sino que vas a cumplir, a vivir lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 37:4. Deleítate en el Señor y Él suplirá los deseos de tu corazón. Él no dice lloren delante de mí, dice deleítate en mí. Deleítate en lo que yo te digo, en lo que yo te prometo, y Él suplirá los deseos de tu corazón. No nos quiere ver tristes, llegar a su presencia solamente a llorar y a quejarnos. Nos quiere ver seguros de lo que Él nos dice, lo creemos nosotros. Que lo que Él nos dice es verdad. Señor, tú lo dices, por eso yo lo creo. Y tú lo haces. ¿Cuándo? Tú sabes cuándo. Pero lo seguimos creyendo y lo seguimos confesando. La falta de revelación nos lleva a frustrarnos y lloramos. Y el problema pareciera que maneja a la persona. Pero cuando la revelación de Dios viene, nos enfocamos otra vez. Y podemos ver, Señor, si tú permitiste esto, esto tiene propósito y yo voy a crecer. Si Dios permitió una prueba en mi familia, aprendo esa prueba y voy a crecer y voy a acatar lo que Dios me quiso enseñar a través de ella. Pero no es que como ya pasó la prueba, entonces yo me olvido de eso y pongo problemas a los demás para que crezcan en el Señor. No crezco yo y no dejo crecer a los otros, como así. Tenemos que ser al contrario, entre todos nos unimos, ya aprendimos de eso, ahora crecemos en el Señor, aprendimos principios en medio de la prueba, de la lucha, y crecemos en Él. No volvemos a repetir las mismas historias, sino que crecemos a nuevos niveles espirituales. Amén. Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios. Punto 2, Dios abre los ojos en el desierto. En medio de los desiertos, Dios abre los ojos del entendimiento. Es en medio de la lucha. A veces pareciera como que no, pero Dios sí abre los ojos, así como lo hizo con Moisés, así como lo hizo con Saulo, que quitó las vendas, así como lo hizo con el criado de Eliseo. Eliseo no sentía miedo porque él sí veía con los ojos de Dios, pero el criado no, y por eso el criado se angustiaba. Cuando él le pide al Señor, abre los ojos de este hombre, a él le pasó el temor. Pues eso mismo le pasó a Agar. Mire el versículo 18. Le dice la palabra
el Señor le dice a Agar: vamos, levanta al niño y sosténlo de la mano, porque yo haré de él una gran nación. Volvió y le recordó: yo voy a hacer eso, ya se lo había dicho antes. Tan pronto él le recuerda la palabra, dice el versículo 19, Dios le abrió los ojos. O sea, la palabra de Dios ayuda. Cuando acatamos la palabra y la oímos y le ponemos atención, nos va abriendo el entendimiento. Amén. Es necesario oír la palabra de Dios. Es necesario acatar la palabra de Dios. Dice: Dios le abrió el entendimiento y ella vio un manantial. Por falta de no tener ojos abiertos es que se juzgan las circunstancias como se la juzga cualquiera. Y de pronto, por ejemplo, venir a un ayuno para muchos es perder el tiempo. Pero una persona que tiene la visión de la palabra de Dios sabe que va a crecer. Porque así lo hizo Jesús, así lo hacemos nosotros los cristianos. Amén. Pero alguien que no conozca la palabra y que esté bien fuera de Dios, dice: esta gente está loca porque están aguantando el hambre, hasta nos pueden denunciar si escucha que estamos, por ejemplo, en un ayuno de 7 días. No, pobrecitos, ¿cierto? Porque el hombre natural, dice la palabra, no puede entender lo espiritual. El hombre natural juzga lo que ve con los ojos, pero no ve lo que dice Dios. Y Dios dice que su palabra es espíritu y es vida. Su palabra está viva, es verdadera. Y si Jesús lo hizo, nosotros lo hacemos también, para crecer, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así como eso, hay muchísimas circunstancias que, si se miran con los ojos físicos, pues sencillamente no salimos del problema. Pero si lo miramos con los ojos de Dios, en medio, por ejemplo, de una dolencia, me está doliendo, pero Jesucristo dice que por su llaga yo fui curado. Sí, tengo el dolor y me dieron un diagnóstico, pero por encima de eso, que es natural, hay una palabra de Dios, y fue la obra de la cruz. Lo que Jesús hizo está vivo, y por su llaga este diagnóstico puede cambiar. Y lo voy a proclamar, y lo proclamo, estoy sano, porque el Señor me sanó hace 2000 años en la cruz. Amén. Entonces esa ya es visión espiritual, porque creo a lo que Dios me dice, por encima de lo que siento, por encima de lo que veo. Por ejemplo, una llamada donde hay una amenaza. El diablo quiere amedrentar a los hijos de Dios, pero ¿cómo hacemos? Sabemos lidiarlo en lo natural, pero en el campo espiritual ya aparte quebramos la obra del infierno, porque él anhela intentar debilitar a los hijos de Dios con circunstancias diversas. Pero más poderoso es el que está en tu corazón y el que está en mi corazón. Más poderoso es Cristo que está en ti que el que está en el mundo. Amén. Entonces esa palabra y esa actitud hacia la palabra y hacia la fe, a creer lo que nos dice, debe perseverar todos los días. Todos los días. Porque a veces se vuelve más rema lo natural que lo espiritual. Y lo espiritual es superior a lo natural. Por encima de este mundo físico hay un mundo espiritual. Y Dios quiere que los hijos de Dios nos elevemos a ese nivel. A nivel de gente espiritual, que va por encima de todo lo natural, lo de esta tierra, lo que todo el mundo habla. Lo que se ve con los ojos puede cambiar. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces el desierto, en un momento, delante de Dios, el desierto se vuelve una escuela para los hijos de Dios. Diga: el desierto se vuelve una escuela para mí. Versículo 19 dice: Dios le abrió los ojos y ella vio un manantial. El manantial estaba ahí, escuche, el manantial estaba ahí, pero ella no lo veía. Pues le cuento algo, que Dios tiene un diseño para ti. Dios tiene un plan del cielo para ti. Escuche, pero el diablo le dice a la persona: ¿sabe qué? Usted está en crisis. Usted, si no hace esto y esto y esto y aquello, no va a salir del estado en que está. Pero una persona que le cree al Señor dice: la palabra me dice esto a pesar de las circunstancias físicas. Y yo salgo de esta situación en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ella no veía el manantial, pero cuando el Señor le abre los ojos, ella lo puede ver. Mucha gente, Dios le tiene oportunidades al por mayor, pero no la ve porque sus ojos están cerrados.
Dios tiene diseños, recursos divinos, todo lo bello del cielo para que lo lidiemos en la tierra. Pero como los ojos tienen vendas, no se ve. Y está ahí frente a la nariz. Digámosle a Dios: Señor, abre mis ojos. Porque se pierden las bendiciones del cielo siendo hijos de Dios. Se pierden oportunidades siendo hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los ojos están vendados. Y cuando alguien no ve espiritualmente, puede ser sometido por las tinieblas. Y sigue siendo igual a los demás en cuanto a su visión humana. Porque todavía no ve el nivel de lo que dice Dios en su palabra. Entonces, se le abrieron los ojos. ¿Cómo? Cuando ella escuchó la palabra. De nuevo, recapacitó en lo que Dios le había dicho y los ojos se le abrieron. Dios le abre el entendimiento y dice: entonces fue y llenó el odre con agua y le dio de beber al niño. ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue la actitud de esta mujer como madre cuando todo estaba al revés y ella no veía el manantial? ¿Cuál fue la actitud de ella como mamá? Dejarlo a un lado y tirarlo por ahí, pues que se muera, porque yo no puedo hacer nada. Así sucede mucho en el campo natural, de mamás que sin tener y padres que no tienen la sabiduría de Dios y pueden destruir a los hijos con la boca, con acciones, con actitudes. Amén. Pero una mujer, un hombre, un papá, una mamá que tiene los ojos del entendimiento abiertos, siempre va a hacer lo que hizo esta mujer después, cuando se le abrieron los ojos. ¿Qué hizo? Darle de beber al hijo. Dios te llamó a ti a ser papá y mamá sustentador de tu casa a nivel espiritual, no solo económico. Y nosotros debemos tener los ojos espirituales abiertos para ayudar a traer la bebida espiritual a la casa. Y no llevar escasez, sino al contrario, permitir que el río del Espíritu siga fluyendo en la familia. Por eso ella tomó la posición correcta y dijo: ya no lo dejó allá tirado, sino que fue y lo levantó. Acató la voz de Dios, lo levanta y va ella primero a la fuente, se llena el odre y luego le da de beber. Esto tiene un significado espiritual profundo. Soy yo el primero, la mujer, la mamá, el papá, el primero que tiene que ir a buscar el manantial del cielo todos los días para traerlo a su casa, para darle de beber a los hijos. Y no detener a aquel que empieza a crecer. Porque cuando una persona no da fruto, Dios puede cortarla. Así dice el Señor. Dios te llamó a ti a crecer. A crecer. No podemos solamente ser oidores y no movernos a hacer. Porque hay muchísima necesidad. Y la primera necesidad empieza en nuestra familia. La primera necesidad, más que ir a traer las cosas materiales, hay que traer primero lo del cielo. Lo del cielo. Lo material lo trae aún el diablo, hermano. Porque Dios puede mover a cualquiera para que le traiga a los hijos de Dios. Así como hizo con Elías cuando se estaba muriendo allí por falta de agua y falta de comida. Dios le dijo al cuervo: llévele este bocado de carne, vaya allá y usted cuidado se come eso. Dios puede usar hasta las aves, a cualquier ser, y ponerlo para bendecir a un hijo, a una hija de Dios, a una familia. Pero a veces en el desenfoque espiritual se piensa como cualquier papá de la tierra: solo hay que hacer esto y esto y esto. Hay que ir por leña al monte. Dios dice: subid al monte, traed madera y edificad tu casa. Porque tu casa no puede estar desordenada y vacía. ¿Quién le dice al papá: sube al monte, busca la madera, construye la casa, porque tu familia debe estar protegida? Lo demás viene por añadidura. Los impíos también lo hacen, hermano. Entonces no trabajamos, sí, pero dándole a Dios el primer lugar. Dándole a Dios el primer lugar. Dios le abrió los ojos a esa mujer y ella fue y sostuvo a su hijo
y lo levantó y lo ayudó a vivir el propósito de Dios. Papá y mamá somos llamados a ayudar a nuestra familia a que el propósito de Dios se cumpla en nuestra casa. ¿Cuántos papás estamos dispuestos a eso? No, pero mi hijo ya creció, está muy grande, ya vive aquí así. Así viva como sea, Dios puede cambiar las circunstancias, porque hay promesa. Cree tú en Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Nuestra descendencia es para Dios. ¿O acaso usted pretende o permite sería la palabra, que alguien se perdiera en su casa? Jamás podemos permitirlo. Usted y yo fuimos llamados a abrir los ojos y a darle de beber a nuestra familia. Usted y yo fuimos llamados a abrir los ojos y a vivir en gozo aún en medio de las dificultades. Porque cuando alguien se deleite en la presencia de Dios, así hayan problemas, Dios mismo se encarga de alinearlos en el tiempo de Él. ¿Puede una mujer, un hombre de Dios que tiene el entendimiento abierto, estar triste cuando hay tormenta? No, porque entiende quién tiene el control de la tormenta. Cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos, Él dormía, pero los demás estaban asustados porque la tormenta iba a hundir la barca. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tenían visión espiritual, pero Jesús sí. Y Él le dijo, pero ¿por qué se preocupan? ¿Por qué están afanados? Él sabía lo que iba a hacer. Entonces, una persona que cada día va teniendo la visión de Dios, cada día va entrando en mayor nivel de fe y mayor nivel de confianza. Agar nunca más estuvo triste. No habla más de que ella pensó más en que el niño se le muriera. ¿Por qué? Porque Dios le abrió los ojos. Cuando alguien tiene los ojos espirituales abiertos por causa de Dios, el problema no lo debilita, al contrario, lo ayuda a crecer. Póngase de pie, por favor.